Issei Sagawa, Crimen, Justicia y Memoria. En el verano de 1981, en una ciudad que respira cultura, literatura y una larga historia de migración intelectual, París, ocurrió un crimen que desbordó las categorías habituales, no solo por su violencia, sino por la manera en que la ley y los medios se encargaron de él. La víctima fue una joven estudiante con planes y expectativas, el autor, un estudiante extranjero con antecedentes preocupantes. Lo ocurrido no quedó solamente en la escena del crimen, el caso reabrió preguntas sobre cómo actúan los sistemas judiciales en diferentes países, sobre la relación entre salud mental y responsabilidad penal, y sobre la ética periodística cuando un caso se torna morboso. Esta es la historia de Issei Sagawa y de René Artevelde, no un relato de detalles escabrosos, sino una exploración de causas, consecuencias y fallos institucionales. Antes de continuar, una advertencia clara. En este vídeo mencionaremos violencia y canibalismo, pero evitaremos descripciones gráficas. El objetivo es entender el contexto y las fallas institucionales, y dar voz y nombre a la víctima. También vamos a explorar cómo el caso se transformó en un fenómeno mediático y cultural, y por qué eso debe preocuparnos. Quiero dejar claro desde ahora el foco, el análisis. No queremos alimentar la fascinación por lo macabro, queremos comprender cómo un hecho concretísimo revela tensiones más amplias en la sociedad, entre el derecho y la salud mental, entre el periodismo y la ética, entre la memoria de la víctima y el interés del público. Mantener ese enfoque es esencial para tratar este caso con la responsabilidad que merece. Issei Sagawa nació en Kobe, Japón, en 1949 en una familia con recursos. Desde joven mostró un interés marcado por la literatura y por los idiomas, era alguien que, en apariencia, encajaba en el perfil del estudiante brillante que busca ampliar horizontes en Europa. Sin embargo, las biografías y los informes que se han publicado con el tiempo muestran matices inquietantes, episodios de comportamiento social retraído, una obsesión por ciertos símbolos de la belleza humana, y según algunos relatos, antecedentes de acercamientos violentos en Japón durante su juventud. Al llegar a Francia en la década de los 70, Sagawa se inscribió en estudios superiores relacionados con la literatura y la traducción. París, ciudad de estudiantes y expatriados, le ofreció el decorado perfecto para desarrollar sus intereses académicos, también, según describen quienes lo conocieron de manera superficial, le dio acceso a círculos donde podía relacionarse con jóvenes de edad similar, y en ocasiones, con mujeres estudiantes. Es importante subrayar dos cosas desde el principio. Primero, que tener inclinaciones intelectuales y un pasado privilegiado no exime a nadie de responsabilidad. Segundo, que la biografía por sí sola no explica la violencia extrema de un acto criminal, pero sí ayuda a contextualizar señales y causas posibles. En el caso de Sagawa, abundan las interrogantes sobre cómo las señales de alarma fueron interpretadas o ignoradas por quienes lo rodearon, y sobre la consistencia del seguimiento psiquiátrico cuando sí hubo intervenciones previas. En junio de 1981, Sagawa conoció a René Artevelde, una joven estudiante neerlandesa que cursaba estudios en París. René era descrita por quienes la conocieron como una persona culta, con planes y relaciones afectivas normales, una vida aún por desarrollarse. La invitación que derivó en la tragedia fue, según reconstrucciones periodísticas, la clásica invitación académica, traducir o comentar textos juntos. No existe razón para pensar que René habría sospechado peligro en ese encuentro. Lo que seguimos en la investigación es una secuencia de decisiones personales de quien la invitó, una escalada que terminó en una violencia extrema. No vamos a describir detalles crudos, si es necesario señalar que la naturaleza del crimen y la posterior manipulación de restos llevaron a una investigación policial que involucró a distintas unidades y a una gran cantidad de atención mediática en Francia. Más relevante para nuestro análisis es la reacción institucional.
la policía detuvo a Sagaba, la instrucción judicial avanzó, y los peritajes psiquiátricos se convirtieron en el eje sobre el que descansó la evaluación de su responsabilidad penal. En un caso así, la evidencia física y las pruebas de conducta se mezclan con evaluaciones médicas, y ahí empiezan a surgir divergencias entre lo que un sistema judicial demanda como imputabilidad y lo que los médicos mentales evalúan como enfermedad. El procedimiento judicial francés estableció una serie de etapas clásicas: detención, instrucción a cargo de un juez, y evaluaciones psiquiátricas. En el caso de Sagaba, los peritos concluyeron que presentaba una patología mental que impedía atribuirle plena responsabilidad penal, lo que en términos jurídicos franceses se tradujo en un dictamen de inimputabilidad y en un internamiento en un centro psiquiátrico. Aquí conviene detenernos en la noción de inimputabilidad. En varios sistemas jurídicos europeos, la inimputabilidad no significa impunidad automática, suele implicar medidas de seguridad, hospitalización psiquiátrica, custodia o tratamientos obligatorios, con el objetivo declarado de proteger a la sociedad y atender al enfermo. En el caso francés, sin embargo, la gestión del internamiento y la posterior decisión de deportación delinearon un camino que no incluyó un juicio penal tradicional y que generó críticas sobre si las medidas adoptadas fueron suficientes. También es importante destacar el papel del juez de instrucción y de los peritos. Sus dictámenes marcan la diferencia entre un proceso penal y la aplicación de medidas sanitarias. En este caso concreto, la decisión de internar y, posteriormente, de permitir la salida bajo ciertas condiciones y la deportación a Japón, dio lugar a un resultado en el que el crimen no terminó con una condena penal convencional, y eso azuzó el debate público sobre la justicia retributiva vs la tutela de la salud mental. Cuando Francia decide deportar a Sagaba a Japón, comienza una fase nueva y compleja: la traducción y el envío de documentación, la coordinación entre fiscalías y hospitales de dos países, y la evaluación por parte de expertos japoneses. En Tokio, los profesionales del Hospital Matsuzawa realizaron sus propias pericias y llegaron a conclusiones distintas. Para estos especialistas, Sagaba no cumplía los criterios que justificarían una internación prolongada en su país, o al menos así se interpretó en los informes posteriores. ¿Por qué esta discrepancia? Hay varios factores que es útil señalar. Primero, las diferencias conceptuales entre sistemas jurídicos y psiquiátricos. Un criterio de inimputabilidad o un umbral diagnóstico en Francia puede no coincidir exactamente con el que se aplica en Japón. Segundo, la disponibilidad de los expedientes. Parte de la documentación judicial francesa no viajó o quedó sellada, de modo que las autoridades japonesas no tuvieron necesariamente la misma información para apreciar el caso. Tercero, la presión mediática y diplomática, que en ocasiones condiciona los tiempos y las decisiones administrativas. El resultado en Japón fue que Sagaba fue declarado apto para la libertad bajo criterios locales y salió del hospital en 1986. Para muchas personas, víctimas, familiares y observadores, esto significó un fallo en la administración de justicia, no porque la legislación japonesa fuera mala per se, sino porque el entrelazamiento de procedimientos, la falta de un juicio penal con sentencia firme y las diferencias de criterio entre expertos produjeron un vacío normativo. Ese vacío se convirtió en un espacio donde la impunidad fue percibida como real. Tras su liberación, la figura de Sagaba dejó de ser solamente la delictiva, se convirtió en un personaje mediático. Escribió textos, concedió entrevistas, apareció en programas de televisión y su imagen fue utilizada por cineastas y medios. Esto generó una doble reacción: un público fascinado, por otro lado, una amplia condena ética. ¿Qué implica que un autor de un crimen así pueda monetizar su notoriedad? ¿Cuál es la responsabilidad de los productores culturales y de los medios al dar micrófonos y cámaras a alguien con ese historial? Aquí hay preguntas morales y prácticas. Moralmente,
la exposición del agresor reaviva el dolor de las familias de la víctima y corre el riesgo de convertir la violencia en entretenimiento. En términos prácticos, el mercado cultural y mediático encuentra en la transgresión un nicho rentable. Libros, documentales y entrevistas generan clics y ventas. Para las víctimas y sus allegados, sin embargo, esto es inaceptable, sienten que se revictimiza y se banaliza la tragedia. Además, el tratamiento que algunos medios dieron al caso contribuyó a la figura del criminal célebre, que a menudo recibe más atención que la propia víctima. René Artevelt quedó, en numerosos reportajes, en un segundo plano frente a la curiosidad por comprender al asesino. Esa dinámica nos obliga a cuestionar códigos periodísticos, cómo cubrir casos de extrema violencia sin normalizarlos ni instrumentalizar la tragedia para audiencias sensacionalistas. No podemos seguir avanzando sin detenernos en la persona que perdió la vida. René Artevelt, nacida en 1955, estudiante con sueños y relaciones, cuyo proyecto de vida fue truncado de manera irreversible. La insistencia en nombrarla y en recuperar su biografía no es un gesto ornamental, es una obligación ética cuando la historia intenta convertirla en un mero dato estadístico. René tenía 25 años, era neerlandesa, estudiosa de literatura, y se había trasladado a París como tantos otros jóvenes atraídos por la cultura y la formación que la ciudad ofrecía. Sus amigos y familiares la recuerdan por su curiosidad intelectual, su amistad y sus planes. Recordarla implica reconstruir esa cotidianidad que, ante el relato del crimen, pueda perderse. Al manifestar su nombre y su historia, se pone el foco donde corresponde, en la vida que se destruyó, no en la celebridad que la siguió. ¿Qué podemos decir desde la psicología forense? Hay conceptos útiles para analizar casos de violencia extrema, trastornos de la personalidad, parafilias, desinhibición emocional, psicopatía y distintos grados de afectación cognitiva. En Sagaba hay informes que aluden a parafilias y a una fijación erótico-violenta que, combinada con acceso a medios y con una decisión tomada en solitario, derivó en el crimen. No es mi intención dar un diagnóstico categórico, eso corresponde a profesionales médicos que han evaluado el caso directamente, pero sí es relevante señalar que la conducta criminal se inscribe en un entramado de factores individuales, sociales y contextuales, historia personal, impulsos, consumo de sustancias si existiera, situación de aislamiento o acceso a medios. El punto central para la justicia es decidir si esos factores invalidan la capacidad de comprender la ilicitud del acto y de actuar conforme a esa comprensión. Esa es la esencia de las valoraciones de imputabilidad. El caso Sagaba dejó lecciones claras que van más allá de una anécdota judicial. Primera lección: la cooperación internacional en materia penal debe ser más fluida y con mecanismos claros para que la información relevante circule y los procesos no queden interrumpidos por formalismos o por la opacidad. Segunda, la evaluación de la peligrosidad y la necesidad de medidas de seguridad debe ser lo más transparente posible para evitar que errores de interpretación permitan la libertad prematura de individuos peligrosos. Tercera, los medios y la industria cultural deben establecer códigos de actuación frente a casos que involucran crímenes atroces, hasta qué punto se puede entrevistar, publicar o comercializar el testimonio de un agresor. Finalmente, existe una lección ética ineludible: la centralidad de la víctima. Los sistemas judiciales y los medios deben recordar que detrás de cualquier expediente habrá siempre una persona concreta, con familia y con una historia que merece ser protegida. La memoria de René y las consecuencias para su entorno debieron y deben seguir ocupando un lugar prioritario en cualquier reconstrucción pública. El caso de Issei Sagaba no puede leerse como una historia cerrada, es un espejo. Refleja fallos en la coordinación internacional, preguntas no resueltas sobre salud mental y responsabilidad penal, y una industria mediática que, en ocasiones, prefiere la fascinación a la dignidad de las víctimas.
Recordar estos hechos con honestidad es una forma de rendir cuentas, para las instituciones, para los periodistas y para la sociedad en general. Si algo debemos retirar de este análisis, es que los mecanismos de justicia y memoria deben ser reforzados, más transparencia, mejores protocolos de cooperación y más respeto por quienes sufrieron la tragedia. En memoria de René Artevelde, que su nombre sea el eje de la conversación y no el ruido sensacionalista alrededor del perpetrador. 私は佐川一世と申します。1949年4月26日、神戸市に生まれました。たった指先ほどの小さな銃弾を放ったことによってさまざまな人たちを傷つけ、あるいは変えてしまう。人を殺めるというのはそういうことです。だから僕はもしそれをもっと早く知っていれば、たくさんの人がまだ生きていたはずです。Cet homme est un anthropophage. Il s'appelle Issei Sagawa. Jeudi dernier, il a tué d'une balle dans la tête sa camarade de faculté, René Artevelde, une Hollandaise de 25 ans. Puis il a dépecé le corps, l'a conservé chez lui jusqu'à samedi soir, et pendant ces 2 jours, à plusieurs reprises, il a mangé des morceaux de la chair de sa victime. Lorsque les policiers l'ont arrêté hier soir, il y en avait encore dans son réfrigérateur. ルネという存在は僕はほとんど最後まで気づかなかった。その時になんと綺麗な女性だろう。小さなタオルを持ってきて血を頭の下に敷いて、それから服を脱がすんですけど、自分の書いたシナリオ、ずっと前からそういうシチュエーションを考えて、どっから食べる、どうやってやる、全て頭の中にシナリオができてたんです。中で書いていて、まずお尻を一番おいしそうだと思ったんです。それも左じゃなくて右の膨らみ、左は心臓に近いから血が怖いからということがあって、でいきなり噛みついたんですね。僕の顎の力じゃ到底噛み切れないで、顎がものすごく痛くなって。